agradeceros a todos vuestra asistencia a la charla de hoy, a acompañarnos en esto que os vamos a compartir, que yo espero que sea de vuestro interés. Del nuestro lo fue y por eso venimos aquí y lo compartimos, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría presentaros a una mujer que tenemos hoy con nosotras. Es una mujer emprendedora que ha dedicado toda su vida a la salud y al bienestar. La verdad es que tanto profesionalmente como en su tiempo libre. Y bueno, proyectos que yo algunos sé de ellos, que han sido proyectos sanitarios para aquellas personas que han tenido, pues por sus condiciones, han sido menos afortunados en poderlo recibir de otra manera. Así que ella es la doctora Isabel Cervelló. Ella es licenciada en Medicina en la especialidad de Geriatría. Es diplomada también en Diabetes. Lleva muchos años, más de 40 años, en el mundo sanitario, en diferentes sectores. Y tiene una visión amplia de la salud y de los productos que la pueden mejorar. Así que hoy nos concedió en su agenda este espacio para venir y estar con nosotros, y luego nos va a dar muchos detalles de lo que de la introducción que voy a hacer yo ahora. Gracias. Bien. Buenas tardes. Muy bien. Comenzaré haciendo entonces una pequeñita exposición sobre un tema muy interesante, porque creo que a quien no le interesa la salud, ¿verdad? Hoy hablaremos de un aspecto vital para nuestra salud. El cuerpo humano, como todos sabemos, es una máquina maravillosa que está formado por aproximadamente 30 trillones de células, y estas células pues tienen sus diferentes funciones y forman diferentes sistemas también. Y uno de estos sistemas de vital importancia posiblemente es el sistema inmunitario. Y a este vamos a dedicarle hoy un espacio bastante amplio. Así que esa es la forma que tiene nuestro cuerpo para protegerse, por eso tiene una importancia como muy vital, ¿no? Las investigaciones en estos 70 años han llevado a muchos científicos, biólogos, médicos, a un descubrimiento que a mí me parece sorprendente. Yo no sé, en la medida que os lo vamos a contar, ¿qué os parece a vosotras? Que también vosotros, me gustaría saber luego cómo lo recibís esta información. Bueno, el descubrimiento fue hace mucho tiempo, ahora os dato un poquito, de una proteína muy poco conocida para muchos de nosotros, también lo fue así para mí, y que está presente en todas las células de nuestro cuerpo. Como sabemos, la molécula del agua es de lo más abundante en nuestro cuerpo. Todos sabemos que nuestro cuerpo está formado por una cantidad de agua muy grande. Lo que quizá algunos de nosotros no conocíamos es que la segunda molécula más abundante en el cuerpo es el glutatión. Y a ello nos vamos a referir. Glutatión es una palabra quizá poco conocida o quizá incluso desconocida para algunos, como decía. Para mí también lo era. Yo conocí esta palabra o entró dentro de mi mundo aproximadamente cuando comenzó el COVID. Porque os voy a hacer un paréntesis chiquitito. Yo estaba trabajando. El día anterior a quedarnos en casa, terminé mi última clase a las 8 de la tarde y al día siguiente ya no trabajaba, porque estuvimos en casa largo tiempo, creo que lo recordamos todos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué ocurrió?
mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer entre 6 y 9 horas semanales de ejercicio y de pronto se quedó como muy parado. Así que pasé de dar clases de diferentes técnicas a quedarme muy sentada en una silla. Mi apartamento es pequeñito, pero además yo me puse a querer empezar a trabajar por internet, que no tenía costumbre. Todo esto, para hacerlo cortito, lo que me llevó es a tener unos síntomas en mi cuerpo a los que no estaba acostumbrada. Entonces empezaron síntomas como dolor lumbar, me tenía que levantar de la silla de vez en cuando a dar un paseíto por la casa porque las rodillas se quedaban como entumecidas, los ojos de la pantalla que no tenía costumbre, dolor de cabeza, pero sobre todo me sorprendió empezar a no dormir bien. Eso fue ya cuando me dio el punto de, bueno, a ver, aquí algo pasa, ¿no? Entonces yo se lo comenté a mi hija, que también es terapeuta, y ella me dijo, mamá, a ver, yo creo que necesitas elevar tus niveles de glutatión. Y ahí fue cuando empezó a entrar esta palabra en mi mundo, ¿no? Y a partir de ahí, lo que os puedo decir es que lo que yo experimenté directamente en mi cuerpo y en mi forma de estar, me sorprendió tanto que a partir de ahí me interesé por hacer más estudios sobre el tema y creo que eso es una de las cosas que me ha traído hoy a compartirlo aquí con vosotros, pero también a difundirlo en otras áreas. Así que a esto me estoy dedicando en este momento, a difundir esta molécula que para mí es un hallazgo maravilloso. Esto es lo que os puedo decir. Bien, los estudios sobre esta molécula, podemos pasar una lámina, comenzaron a finales del siglo XIX. Aproximadamente, si no recuerdo mal, era el año 1888, cuando un investigador y médico francés, Joseph de Reis, fue el primer investigador que aportó luz sobre esta proteína. En aquel entonces se pensaba que lo constituían solamente me quedé sin la palabra. Sí, bueno, dos elementos, vamos a decirlo así, porque luego voy a recordar la palabra que ahora se me escapó. Luego más tarde se descubrió que lo formaban tres. Y después de Philippe de Reis vino también Frederick Hawkins. Él era británico y había sido premio Nobel en 1929, precisamente por el descubrimiento de los factores nutrientes esenciales, o lo que es lo mismo, las sustancias elementales que necesita nuestro cuerpo para un buen funcionamiento o para, digámoslo así, no enfermar, ¿verdad? Entonces, el glutatión es una de estas sustancias elementales. ¿Por qué? Pues porque ahora veremos cómo es que nos ayuda a mantener la salud. El glutatión es esencial para nuestro sistema inmunitario, ayuda a mantener el cuerpo sin inflamaciones o a controlar las inflamaciones que han surgido y a funcionar como muy óptimamente, digámoslo así. Nos mantiene nuestra salud en un funcionamiento bastante interesante. Esta molécula esencial, hay una cosa que es lo que hace para llevar, no sé cómo decirlo a veces, para desintoxicar nuestro cuerpo, lo que hace es que las toxinas sean solubles en agua y de esta manera las podemos eliminar
mejor, sobre todo a través de la orina. Bien, podemos poner una... Muy bien, ya la tenemos. Sin embargo, todo esto, que se fueron aportando estudios sobre esta molécula, sobre esta proteína, no fue hasta la década de los 60 aproximadamente, cuando el cirujano, doctor Gustavo Bonus, de origen italiano, él estaba viendo que sus pacientes, después de que se sometían a las intervenciones, habían pacientes que podían recuperarse mucho más rápidamente y que no tenían problemas en la cicatrización y tal. Entonces, él puso la atención en esta investigación y vio que la salud de esa recuperación venía antes incluso de las operaciones. Ahí fue donde puso su investigación y determinó que era gracias a los nutrientes que los pacientes con los que se estaban alimentando, que tenían una predisposición a una recuperación o a una curación más rápida. Por esa misma época, también en Canadá, la doctora Patricia Consaven era una de las primeras inmunólogas clínicas celulares gracias, que en aquella época se había interesado también por hacer una investigación para mejorar la función inmunitaria. Ambos doctores se conocieron en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y empezaron juntos su investigación. Se unieron para investigar, entusiasmados porque pensaban que habían muchas posibilidades de que esta biomolécula que estaban estudiando podía erradicar no solo el antienvejecimiento, sino también el secreto de esa respuesta inmunitaria, que a veces respondía de una manera y a veces de otra. Bueno, ellos vieron la importancia de este descubrimiento y siguieron adelante. Estuvieron 22 años investigándolo hasta que dieron con la fórmula que encontraron. Su investigación partió del hallazgo del nivel de cisteína que contiene la leche materna humana, que es muy, muy superior al de la leche de la vaca. Entonces, su investigación a lo largo de estos años dio como consecuencia el que encontraron que había una cisteína que si se enlazaba sobre ella misma, daba consecuencia una cistina. Y eso tenía unas consecuencias muy diferentes y ahora veremos por qué. Ellos quisieron hacer un suplemento que fortaleciese tanto el sistema inmunitario del adulto como lo hacía la leche materna con el sistema inmunitario de un bebé. Y en estos últimos años, 70 años para acá, se ha escrito muchísimo sobre glutatión. Muchísimo es más de 160 o 65.000 artículos de estudios sobre el glutatión, pero también no solo del sistema inmunitario, también se han escrito miles de artículos sobre el glutatión y la diabetes, sobre el glutatión y el envejecimiento, la importancia que tiene los grados que tengamos en el cuerpo de glutatión, la cantidad que tengamos.
Así que yo no sé si estas cifras que estoy nombrando dan una visión o no de la importancia que puede tener esta molécula. Pero de manera natural nos protege de la oxidación en el cuerpo. Y esto es importantísimo y luego la doctora nos va a ampliar esta información. Realmente nuestra salud podemos decir que depende del glutatión, y si nuestras células se oxidan, donde más necesitamos el glutatión para poder acudir a esta desintoxicación y desoxidación, va a ser en el hígado. Todos sabemos que el hígado tiene muchísimas funciones y que necesitamos tenerlo como muy disponible para que nuestra salud sea óptima, ¿no? Pero estamos hablando de glutatión. ¿Y qué es el glutatión realmente? Sabemos ya que es una proteína que está en cada célula, que es la principal molécula antioxidante, todo esto hemos ido hablándolo, que nos protege de la oxidación que ocurre ya de forma natural en la propia respiración celular. Bueno, pues el glutatión lo tenemos formado por estas tres aminoácidos: glicina, ácido glutámico y cisteína. En realidad, la glicina y el ácido glutámico lo tenemos en una alimentación, que esté más o menos equilibrada. Nuestro cuerpo lo coge y son nutrientes que tiene facilidad para integrar, pero tenemos con la cisteína, es termolábil, entonces la cisteína se nos va degradando con el calor de los alimentos cocinados, o aunque los tomemos crudos, con el calor mismo de la digestión. En realidad es la célula la que va a generar el glutatión si tiene estos tres aminoácidos como alimento para poderlo generar. Solo con que falte uno de ellos, y el que más suele faltar es la cisteína, por esto que estoy diciendo, que tiene esta degradación con el calor. Entonces, creo que me perdí un poquito porque, queriendo decir muchas cosas, perdí el hilo, pero lo vuelvo a coger, ¿vale? No tengo costumbre de hacer este tipo de intervenciones, así que un poquito nerviosa sí me ponen. Solamente hay una cosa de todo lo que hemos hablado hasta ahora que me gustaría recoger y recalcar, que fue la fórmula que estos doctores han descubierto hace ya más de 30 años. Terminó sus 22 años de investigación hasta que consiguieron esto. Y era precisamente esta cisteína enlazada que yo comentaba antes, así de pasada, y que luego nos ampliará seguramente la doctora. Pues esa es la gran formulación, porque de la cisteína que ingerimos en los alimentos nos va a llegar a la sangre un 3 o un 5% de la cantidad de cisteína que vayamos a tomar con los alimentos. Pero con esta formulación nos va a llegar un 90 o 95% y va a entrar a través de la membrana celular. Esto es lo más importante de este descubrimiento que hicieron y de este tipo de cisteína enlazada o cistina. Muy bien, así ahora sí también me gustaría deciros, como antes estaba nombrando, que fue a través de la leche materna que ellos se interesaron en ver cómo podían trabajar con esta investigación. Y realmente es un preparado de suero de leche de vaca, del suero de la leche, ¿sí?
No tiene cafeína, no tiene caseína y no tiene lactosa. Tampoco es un medicamento, es un alimento, un complemento, un nutracéutico que necesita el alimento, que necesita la célula para poder generar el glutatión necesario. ¿Y por qué tenemos que estar subiendo los niveles de glutatión? Pues de una forma natural, a partir de los 25-30 años, de una manera natural, se va perdiendo la producción del glutatión, aproximadamente como un 15% por década. Pero si a eso le sumamos que no tenemos un buen aporte de cisteína, pues ese puede ser un factor también limitante para la síntesis endógena que tiene que hacer dentro de la célula tal. También le podemos sumar la contaminación del aire que respiramos, los pesticidas con los que son tratados los alimentos que comemos. En fin, una alimentación que no tenga los nutrientes adecuados, vamos a tener falta para poder producir este glutatión. También una cosa que hemos de tener en cuenta son los residuos fármacos, y todos sabemos que están ahí también. Y curiosamente, y creo que no es novedad para alguno de vosotros o para la mayoría de vosotros, es que también el estrés emocional es un factor que puede incidir en que nuestro glutatión esté más bajito. Así que, bueno, hoy sabemos que el envejecimiento de las células se asocia a una reducción del glutatión. Y todo ello es motivo por el cual también las personas de mayor edad tenemos los niveles más bajos, así que no tenemos más que cuidarnos y elevarnos, porque nuestro sistema inmunitario será muchísimo más fuerte, más saludable, cuanto mayor sea la cantidad de glutatión disponible en nuestras células. Así que será un factor de protección para inflamaciones, infecciones y particularmente frente a los virus. Sin él, pues ya lo hemos dicho, nuestras células se oxidan, el hígado acumula un exceso de toxinas y finalmente el cuerpo enferma. Así que yo quería haceros una pequeña recomendación por todo lo que estamos hablando y por lo que seguiremos hablando. Os recomiendo leer el libro, no tengo comisión, pero os recomiendo leer el libro del doctor Jimmy Goodman. El título es La guía completa del glutatión, investigaciones y aplicaciones clínicas. Es un libro que él escribió, yo tengo la 5ª edición, no sé si luego hay otra más. Él lo escribió con un lenguaje que la gente que no está en medicina también pudiera comprenderlo con facilidad. Y en este libro hay 3 partes muy interesantes. Una es la primera parte, el glutatión en la salud; la segunda parte, el glutatión en la enfermedad; y la tercera parte, el glutatión en el cerebro y el sistema nervioso. Es muy interesante esta parte porque nos habla de ciertas enfermedades que luego la doctora Isabel nos va a completar un poquito también. Bueno, con esto, esta pequeña exposición, con este pequeño relato que he hecho, voy a terminar, pero permitirme compartiros mi convicción de que realmente ocuparnos de mantener los niveles óptimos de glutatión en nuestro cuerpo es una buenísima idea. Así que con esto paso la palabra a la doctora Isabel Cervelló, especialista en geriatría. Gracias a vosotros también.
Gracias, Marian. Una excelente exposición de lo que vamos a ver esta tarde. Lo que nos ha comentado Marian lo veremos ahora con apoyo científico. Yo me gustaría que les repitieras, porque he visto gente que ha sacado las libretitas y no le ha dado tiempo a anotarse el título del libro, porque verdaderamente vale la pena. Es lo más completo que hay, editado hasta hoy en día. Y luego, pues como dice Marian, si en algún momento hay algo, lo explica, lo pone entre paréntesis con un lenguaje llano, pero luego además te puedes ir a las conclusiones directamente y de cada uno de los temas que toca, siempre referentes al glutatión. Sí. Repítelo y así se... Bueno, pues el libro es de Jimmy Goodman, la guía completa del glutatión. Si a alguien le interesa, si no lo encontrara, luego al final vamos a tener unos números de teléfono disponibles y ahí de verdad que os podemos indicar el sitio donde lo podéis encontrar. Así que encantada. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a pedir para que nos reanimemos un poquito también, ¿vale? Que no nos quedemos muy sentados en la silla, que visualicemos un día en el campo, ¿vale? O sea, ya parece que se producen las sonrisas en todos vosotros y vemos, además notamos el oxígeno, un sitio muy oxigenado. Y seguramente nuestro sentimiento es de que estamos en un sitio por el oxígeno especialmente muy bueno para la salud. Y así es, y así es. Pero yo lo que quiero ahora es que penséis, ella ha estado hablando de que nos oxidamos. Estoy respirando y me estoy oxidando. Y es así, también es así. Pero tampoco os preocupéis porque necesitamos oxidarnos. Lo necesitamos para obtener energía. Es decir, que por un lado tengo que me es imprescindible para mi supervivencia tener ese oxígeno en ese sitio tan encantador, pero tiene un precio. Como todo en la vida, es como una especie de hacienda. Pagamos un precio y ese precio es que evidentemente nos estamos oxidando para que nuestras células hagan su trabajo, su función, y que es obtener energía. De todas formas, en condiciones de buena salud, esta es la buena noticia, si tenemos buenos antioxidantes, que normalmente en un estado de salud normal lo tendríamos que tener, estos antioxidantes van a combatir con esa oxidación y por lo tanto no va a ir más allá de lo que pueda ser simplemente que respiremos el oxígeno. Sí, que envejeceremos, eso sí, porque como veremos hoy en el desarrollo, al final oxidarnos es lo que nos crea el envejecimiento. Bueno, también es cierto que igual que le ocurre, como vemos aquí en la exposición, a un clavo que se oxida, pues nosotros con ese oxígeno, como hemos dicho, al ser un gas altamente corrosivo, nos vamos oxidando y de él obtenemos energías. El ser humano no solamente consigue, como todos sabemos aquí, la energía de la respiración, sino también hay otro proceso que es la nutrición. No me estoy yendo por los cerros de Úbeda, es que necesito comentar esto para que luego vayamos uniendo juntos en el aprendizaje de qué es el glutatión. Vale, pues igual que con el oxígeno tenemos unos contras que pagamos, un impuesto, también nos pasa con la alimentación. Y más hoy en día, porque cuando nos tratamos de alimentar hoy, resulta que al final lo que hacemos es una nutrición que podríamos llamar, bueno, se la denomina así, una nutrición inflamatoria silenciosa. Al final, el tipo de nutrición que llevamos hoy en día, lo que hace es, sí, nos alimenta, pero también nos inflama. ¿Por qué? Porque compramos productos procesados, compramos productos ya, las prisas, estamos en un bucle. Las prisas nos dicen, mi abuela decía, las prisas no son buenas, y es verdad, las prisas no son buenas. Y entonces al final, eso en el que todos hemos caído, yo también, muchas veces compras alimentos ya así procesados, pero lo cierto es que ese bucle lo que te lleva es a una alimentación, como decimos, proinflamatoria, que cuando además está unido a que la parte de nutrientes es muy baja, si tenemos una alimentación proinflamatoria y pocos nutrientes, pues ¿qué estamos creando? El maravilloso escenario de nuestro organismo inflamado, o sea, un escenario inflamatorio en nuestro organismo. Luego le unes que si el café, que si el whiskycito de fin de semana, que si duermo poco,
Todo esto nos crea radicales libres, que ahora veremos esta palabreja que todos hemos oído, sobre todo yo me acuerdo que la primera vez lo oí en productos cosméticos, que fueron los primeros que empezaron a utilizarlo como radicales, nos lo vendieron como antirradicales libres. Pues veremos qué más cosas hay. Bueno, relacionamos pues esa alimentación con la salud ya hace años, pero sobre todo en medicina lo relacionamos mucho, que lo que comamos al final va a ser prevención. Lo relacionamos con la parte de salud, de prevención y de antienvejecimiento. Es muy importante. De hecho, se nota, yo que me paso comiendo, pues soy más gordita, pero hay otra gente que le notas que cuando está desnutrida y no toma los nutrientes, es que se le nota. ¿Vale? O sea que en la prevención y en el antienvejecimiento es muy importante que nos vamos metiendo en la boca. Hoy se aboga por la vuelta, se apuesta por recuperar esa nutrición buena para nosotros. Se habla mucho también de la dieta mediterránea, ¿no? Pero al final lo que andamos buscando es una dieta antiinflamatoria. Ahora veremos por qué estoy mezclando todo el rato estas palabras, pero las llamamos así, porque los estudios científicos lo que han demostrado es que tienes que combinar alimentos y complementos nutricionales hoy en día. ¿Para qué? Para buscar un bienestar duradero. Es verdad que al final el responsable final, nosotros podemos decir muchas cosas, pero el responsable final de tratar de conseguir esa longevidad saludable es nuestra, es de cada uno de nosotros. Y en última instancia es lo que debería de ser, por lo menos para que podamos estar acorde a esa magnífica frase que ya nos dijo hace 25 siglos Hipócrates, que decía que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y 25 siglos después sigue siendo muy cierto. He puesto esta diapositiva porque se ve que ya en revistas médicas del 2013, que no es una cosa de ahora, de los últimos años, aunque llegue siempre la información un poco con retraso a nivel popular, pero se ve como lo que decía, las cremas son las primeras al nivel estético que hablaban de radicales libres. Ellas nos hablaban de esto, del daño celular, esto de aquí. Pero a mí me importa más que ese daño celular, que evidentemente es externo y a toda mujer nos importa, lo que significa el daño de los tejidos, si lo sigo ampliando, el daño de un órgano y el daño de una enfermedad, que es lo que vamos a ver hoy, que es mucho más importante, porque eso es lo que nos lleva a que necesitemos un tratamiento. Ya se decía entonces que una mala alimentación, pobre en nutrientes, con exposición a tóxicos, tabaco, etc., nos iba a desencadenar, pues esto, que al final lo que necesitamos es más antioxidantes de los que podamos tener en ese momento. Esta es una gráfica que se puede quedar muy visual, de un dibujito muy simpático, porque creo que en un golpe de vista se ve. Conservantes, químicos y alimentos tenemos arriba. Vemos cómo lo que estábamos comentando, la comida procesada es antiinflamatoria, al final es inflamatoria, perdón. Al final veis aquí que produce daño a las células. Y otra palabreja que pone de estrés oxidativo. No os preocupéis que en la cadencia iremos viendo qué significan estas palabrejas y qué es un estrés oxidativo, aunque yo creo que la mayoría os lo imagináis. Radiaciones ionizantes, tabaquismo, contaminación, todo esto producen radicales libres. Bueno, afortunadamente lo que tenemos es en nuestro organismo un sistema para compensarlo, los antioxidantes. Normalmente tenemos vitamina C, vitamina E, el glutatión con el que nacemos, que es el más potente, se le llama antioxidante maestro por eso, porque es el más potente y porque potencia a su vez a los demás. Si tú te tomas glutatión, pero te tomas también vitamina C, o sea, el glutatión te va a potenciar esa vitamina C, como si tú hubieras tomado el doble prácticamente. Por eso se llama así. Pero curiosamente, vemos el zumo, todos sabemos que tiene vitamina C. Vemos verduras, uy, tiene antioxidantes. Pero a que nadie se le ha ocurrido decir que tenemos un antioxidante dentro, el glutatión. Pues eso es lo que queremos hoy, que veamos entre todos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues a la derecha tenéis un resumen de cosas en general que hace. Elimina, mi compañera lo ha estado comentando también, toxinas de las células, nos transporta las vitaminas y los minerales, regula el sistema inmunitario, hace la protección antioxidante, además de todo lo otro, nada más ni nada menos, porque son muchas, esto significa mucho, ¿vale? Vamos, para terminar mi iniciación, el resumen es que os quedéis con, tenemos dos sistemas antioxidantes. Desde hoy no vais a decir que tenemos solo un sistema de defensa, tenemos dos sistemas de defensa, perdón, que he dicho antioxidantes.
el sistema inmunológico y el antioxidante, porque el antioxidante también tiene su papel inmunológico, ¿vale? Dicho esto, me quedo con esto, ¿vale? Tener los niveles de glutatión bajos es una malísima noticia. ¿Por qué? Porque va a significar que te vas a oxidar y que vas a estar desprotegido para el envejecimiento. O sea, vas a envejecer más rápidamente. Y ahora todo esto lo veremos. Vamos a dividirlo, como lo hace Jimmy Goodman en el libro, la parte de salud, lo vamos a hacer muy en pincelada, porque si no estaríamos aquí 3 horas. Veremos luego en la enfermedad. He preferido coger el tema del cáncer, pensando en que todo el mundo tenemos a alguien cercano siempre, o lo hemos tenido, desgraciadamente, con cáncer, y ver en dónde lo usan, y lo último será en el deporte, ¿vale? Porque también se utiliza, de hecho, la cisteína enlazada, en concreto, que es una forma de presentación que garantiza la llegada al 95%, es la que utilizan los deportistas de élite, ¿vale? Lo veremos ahora. Bueno, a mí me gusta recalcar que los médicos podemos tener unas ciertas habilidades, pero hoy en día se tiene que hacer una terapia integral para que realmente veamos todo el proceso de una enfermedad en su inicio, y que es cuando nos conviene hacer la prevención, que es lo que se habla en los últimos años. Ya no se hace como antiguamente se trataban los síntomas, o se trataba cuando ya uno tenía la enfermedad y si no se sabía se decía que se había muerto el cor, se ha muerto el cor. Y eso era el cajón de cuando quería decir la mayoría que no sabíamos de qué se había muerto, ¿no? Pero hoy en día los avances son distintos. Y esa tecnología nos ha permitido ver cómo la expectativa de vida que antes había, de rondaba los 50 años, hoy es mucho mayor. En el 2018 era de 82. Y el fundador y presidente de la Academia Americana de Medicina Antiedad, Ronald Klaff, ya nos va diciendo que en el desarrollo que vamos llevando, uniendo todo este tratamiento integral, al final, dentro de 30 años, vamos a superar la media de vida de 100 años. Por lo tanto, avances en tecnología unidos a las habilidades del médico, es donde tenemos la ciencia situada hoy, pero hoy y el futuro está también en unirle la medicina complementaria, la medicina alternativa, que hace unos años parece que la teníamos como esto es como lo omega 3, que antes las sardinas eran malas y ahora son buenísimas. Pues esto pasa lo mismo. O sea, la medicina alternativa y complementaria, que antes parecía que era una cosa para los pobres, para quien no se podía pagar el médico, resulta que hoy en día la buscamos y la metemos como coadyuvante, que decimos nosotros, para complementar nuestros tratamientos. Luego es presente y medicina futura, ¿vale? De hecho, veremos luego también, os comentaré cómo hay clínicas dedicadas íntegramente a la medicina integral, que se llama, y se toca todos los palos, todos estos 3. Ahora os voy a pedir que me acompañéis y nos vayamos a 1972, porque necesito explicaros qué es una mitocondria para luego seguir en el proceso. Una mitocondria es un órgano pequeñito que tenemos dentro de la célula, de todas las células, y sería el equivalente a hablar de la central nuclear en una ciudad, ¿vale? Y para no ponerlo tan dramático, pues como sería nuestra nevera en nuestra casa. Es decir, que cuando yo necesito energía, acudo o a esa central nuclear o a esa nevera, o poniéndolo en algo más pequeñito y más simple, como la pila de un juguete. Eso es una mitocondria en una célula, es la que le va a dar la energía, ¿vale? Pues os digo esto porque así entenderemos que Dejan Hartmann fue una de las personas que hizo un antes y un después en la ciencia, en el sentido de que él es el primero que hablaba de que si las mitocondrias no funcionaban bien, esos pequeños organitos, pilas que tenemos dentro de la célula, se va a producir una senescencia, un envejecimiento precoz, ¿vale? Y él fue el primero que nos dio, todos sabemos lo que ahora después viene, lo tenemos ya como asumido, que en las investigaciones se vio en aquella época. A los 35 años, 1 de cada 2 personas ya sufre la ralentización, se le nota la falta de energía, ¿vale? A partir de los 50, dice, solo una pequeña parte de las mitocondrias está funcionando realmente bien, ¿vale? Bueno, ¿y por qué? Porque perdemos glutatión. Luego veremos en una gráfica que todo esto está relacionado. O sea, las mitocondrias van perdiendo su función, pero porque pierden además el glutatión, ¿vale? Por lo tanto, las células de la piel, de los ojos, de los oídos, de las articulaciones, ya no se van a renovar tan rápidamente cuando tenemos esa situación.
Mientras que estamos viendo que los radicales libres en gente joven se renuevan, se lucha contra ellos muy fácilmente, porque tiene antioxidantes, el GSH que pone aquí, esto es el glutatión para nosotros, ¿vale? Son las iniciales, y la vitamina A, C y E. En definitiva, glutatión protege, esto parece repetitivo, porque protege a las células y a las mitocondrias, salvando, las mitocondrias están dentro de la célula, claro, y es casi como si me repitiera, pero quiero separarlo porque es muy importante entender que nos va a proteger del envejecimiento de las células y es muy importante entender que nos proteja del envejecimiento de las mitocondrias, porque tiene unas funciones muy importantes que luego en determinadas células, como en los linfocitos T, va a ser, que ya veremos lo que es, luego os lo comento, es importante, ¿vale? Por lo tanto, mirad, la gráfica que decía, el marrón sería el nivel de glutatión. Conforme vamos aumentando en la edad, nos disminuye, pero veis que se cruza con otra azul. Esta azul son los niveles de estrés oxidativo. ¿Os acordáis aquella foto de antes aquí? ¿Veis? Que aparecía el estrés oxidativo. O sea, que todas las sustancias, las circunstancias que nos llevan a formar radicales libres, veíamos que dañaban a la célula. Si la estaban dañando mucho tiempo, podían llegar a dañar el ADN. Y os aparecía aquí la palabra estrés oxidativo que he dicho. Luego lo vemos, luego os lo explico. Bueno, pues si volvemos a la que estábamos, veis que aquí la azul es el nivel de estrés oxidativo, que aumenta conforme vamos teniendo menos glutatión. Luego ampliaremos todavía más estrés oxidativo. Ahora de momento sabemos, tenemos radicales libres sobre la mesa, tenemos la oxidación sobre la mesa, hemos visto que hay un estrés oxidativo cuando disminuye el glutatión y con esto vamos a ir creándonos y luego seguimos avanzando. Pero ya os podéis hacer una idea que la palabra de estrés oxidativo tiene que ver con el estrés de la célula porque se oxida y se nos estresa. Luego veremos qué consecuencias lleva el estrés oxidativo. Quedémonos entonces que envejecemos porque nos oxidamos. El glutatión lo tenemos dentro, luego actúa desde dentro de nuestro organismo. Y como bien decía mi compañera, la segunda molécula que de más cantidad que tenemos después del agua en el organismo luego tiene su importancia, tiene que tenerla si hay en tanta cantidad. Y está presente en células y tejidos. ¿Qué hace? Por un lado, nos protege a la célula de que enferme, ya los órganos más importantes los va depurando, como bien ella nos decía en la introducción, el hígado, el riñón, nos lo depura para evitar enfermedades. Pero la curación aquí viene desde dentro, desde nuestra nutrición, y si la tienes, pues como pasa en el bebé, que lo toma de la teta, o sea, y si es que es lo primero que tiene, le da una inmunidad y una protección, ¿vale?, que la vamos perdiendo. Pero también lo vamos a ver en enfermedades crónicas, que como son las de neurodegenerativas, la disfunción mitocondrial es que no funcione bien la mitocondria, esa pilita que hemos dicho, cuando se altera, veremos cómo es un precursor de la senectud, ¿vale?, e incluso en el cáncer. Vale. Resumen. A mí casi lo diría al revés, te ayuda desde el final, te ayuda al estado de salud óptimo, retrasas el envejecimiento y aumenta la vida de las personas, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque hay 4 funciones que tiene el glutatión, que vienen resumidas en las que están en la derecha: inmunológica, desintoxicante, la energía y antioxidante, que hemos dicho, que se llama antioxidante maestro. Vamos con la inmunológica, ¿vale? Está claro, por lo que estamos diciendo, que necesitamos tener cantidad de glutatión para que nuestro sistema inmune funcione correctamente, ¿vale? Si es una de las funciones que tiene el glutatión, déficit de glutatión, nos funciona mal el sistema inmunitario. Y de hecho vamos a ver cómo cuando tú tienes una inflamación crónica, si te haces una analítica para ver cómo está tu estado de oxidación, lo que ves es que el glutatión lo tienes bajo. Cuando tienes un envejecimiento de los linfocitos T, ¿vale? Los linfocitos T son, imaginaros una batalla, ¿vale?, a la antigua usanza, no como ahora, como el Putin así de todos desde lejos, con los hombres en la batalla. Los que están en la primera línea defendiendo, estos que están ahí, vengan a atacar, esos serían nuestros linfocitos T. Cuando te entra una infección, cuando hay algún germen extraño, una sustancia extraña en el organismo, los de primera línea, los más chulos, son los linfocitos T, son los primeros, ¿no? Pero esos linfocitos T pueden estar envejecidos porque esa batería que tiene la mitocondria, ¿vale?, no esté bien cargada. Y en esos casos vemos que, claro, que
no nos va a defender de la misma manera. No, ¿tú te imaginas la primera fila uno así medio cojo para defender? Pues algo así. ¿Vale? De hecho, a mí me gustaría aquí comentaros que hay una publicación que no tiene mucho tiempo, fue del 21 de mayo del 2020, o sea que es muy, muy reciente, y que hizo María Mittelburg. María Mittelburg es una médico de prestigio, de hecho, ella trabaja en el Centro de Biología Molecular de Severo Ochoa. O sea, trabaja también en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, pero bueno, tiene un trabajo específico dentro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene su importancia y relevancia, por supuesto. Ella hizo, bueno, su equipo, hizo un estudio en el que en las células estas que decimos, las células T, estos guerreros de primera línea del sistema inmunitario, vio que al alterar la función de esas mitocondrias, de las baterías de esos guerreros, ¿vale?, daba la aparición de una respuesta inflamatoria crónica, que es lo que estamos diciendo, y ello conllevaba a la senescencia prematura del organismo. El estudio se hizo con ratones y los ratones estaban envejecidos prematuramente cuando se les producía esa circunstancia. Esto es un poco casi hablar de otra ciencia que hoy en día está muy en boga, que es el inmunometabolismo, que combina la inmunidad y el metabolismo, que es por donde va también el futuro, y como veremos, además, unido a la nutrición. Son las tres cosas que se están viendo mucho en la medicina hacia el futuro. Bueno, al final mostraron un aspecto envejecido, como digo, muy prematuro para su edad. ¿Y qué sugiere este estudio? ¿Para qué se hizo? Bueno, pues a raíz de ese estudio lo que se sugiere es que prevenir la aparición o la acumulación de ese tipo de linfocitos disfuncionales, o sea, de linfocitos que no tengan bien cargada su batería. ¿Me seguís con estos ejemplos así? ¿Vale? Esa batería, que sería el equivalente a la mitocondria, bueno, pues si lo prevenimos reduciríamos la inflamación asociada a la edad, y eso es muy importante y es en lo que hoy queríamos también transmitiros. ¿Vale? Bueno, otra cuestión es hablar de la desintoxicación que produce el glutatión, ¿vale? Principalmente esto es muy importante, sobre todo para un hígado. Cuando el hígado, que tiene mucho glutatión de normal, igual que lo tiene el riñón, y son órganos importantes de desintoxicar por los motivos que comentaba Marian y que nos ha explicado muy bien, pero hay una situación que tiene muchísima gente sin saberlo además, y es que cuando tú tienes un índice de masa corporal alto, un IMC que se llama, sobre todo si son gente con índice de masa corporal, que esto lo podéis hacer por la fórmula, y presenta un poco de barriguita, casi seguro que esa persona va a tener un hígado graso, ¿vale? Y esto es importante porque la persona que tiene el hígado graso tiene lo que nosotros llamamos la gamma-glutamiltransferasa, que es la GGT. Cuando veis en una analítica médica de estas generales, veréis que casi siempre se os ha pedido, solemos pedir el estudio de hígado de cómo está, porque nos da muchas referencias. La GGT degrada es digamos, el enemigo del glutatión, ¿vale? Lo degrada, es una enzima que destruye el glutatión. Por lo tanto, si tú tienes mucho GGT, de normal tenemos GGT, pero si tienes mucho GGT, pues normalmente se dice cercano al 4, el balance está entre 4 y 40, cuanto más cercano de 4 lo tengas, pues bueno, va a ser mejor que tengas niveles bajos, no altos, ¿vale? Por lo tanto, es importante para cuidar nuestro hígado también. Y la función de energía, un poco la hemos explicado antes, esto sería la mitocondria, esa pilita, y por lo tanto son los que nos dan el ATP, el adenosintrifosfato, que producen las mitocondrias. Adenosintrifosfato no es más que energía. Y de hecho los científicos han visto desde hace ya muchos años que el 90% de la energía que necesitamos en el cuerpo sale de aquí, de estas pequeñitas pilas mitocondrias que están dentro de la célula, que son ínfimas. He puesto aquí al final, recordar el estudio que os decía, que demostraba que si alteramos las mitocondrias, no las alteramos, sino que no tienen suficiente glutatión, se produce una disfunción que nos lleva a una senectud precoz, ¿vale? Y la última es el antioxidante, ¿vale? De las 4 funciones que hemos dicho principales que da y genera luego todo lo demás, pero por partir de un sitio, ¿vale?
Un radical libre, ¿qué es? Porque estamos hablando de un radical libre y cada uno nos lo habremos figurado de una manera. Bueno, pues esta foto que pongo aquí abajo lo que pretende es que veáis, esto es un átomo sano, ¿vale? Nosotros estamos formados por átomos y cada átomo tiene, veis aquí las dos bolitas amarillas, serían los electrones, ¿vale? Esto sería un átomo sano. Cuando ese átomo pierde una, que es lo que le ha pasado al rojo, ¿vale?, por los contaminantes, se queda con un electrón, mirad qué cara de feo y malvado tiene, que intenta robarle al sano su electrón. Y es que esto sucede en la realidad. O sea, el radical libre es así de malévolo y a las células sanas de alrededor las va atacando y tratando de destruirlas. Es el envidioso de turno, como los envidiosos. Sin embargo, el antioxidante es el generoso, ¿vale? Es el que nos va a dar sus electrones a toda célula que le pueda faltar. Con esto nos quedamos ya, sabemos también qué es un radical libre, sabemos qué es la oxidación, qué es la mitocondria, qué es el estrés oxidativo, pero vamos a ver más, ¿vale? Esta sería una foto, he puesto, de más gráfica de media célula, esta es toda una célula, ¿no? Media célula de la derecha tiene su citoplasma, la membrana, ¿vale?, íntegra, no está, lo veis, está protegida totalmente porque tenemos antioxidantes. Eso es una membrana celular normal. Pero si esta célula tiene pocos antioxidantes que la defiendan de los radicales libres, estaríamos aquí. Está la célula en su membrana muy delgadita, va perdiendo la capacidad de ser protectora. Al final entra en el interior de la célula, cuanto más entre, destruye estas baterías que tenemos, que decíamos, la mitocondria, o incluso llega a poder destruir el ácido nucleico, el DNA. Aquí en la derecha tenemos la palabreja, estrés oxidativo. ¿Veis esta balanza? Vale, esta balanza tendría que estar así. O sea, yo tengo los radicales libres, producidos por la contaminación, pero tengo la misma cantidad de antioxidantes. Tú a mí no me haces daño ni de coña. O sea, estoy equilibrada, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Como con la edad tú vas teniendo menos antioxidantes, la balanza se suele volcar, como veis aquí en el dibujo, hacia los radicales libres. Esto lo que hace es, basándonos en el dibujo que hemos visto arriba, ¿vale?, ¿qué pasaría? Ese radical bien entra, te produce esto en la célula que veis en la figura, y si seguís aquí en el triangulito este de la balanza de la derecha, daño oxidativo, que ahora ya sabemos que es lo mismo que hablar de estrés oxidativo, pero se me produce la alteración de las membranas de las células, de los lípidos, de sus proteínas o incluso del ácido nucleico. O incluso, veis la flecha, el daño mitocondrial. ¿Qué lleva a todo eso? Inflamación. ¿Qué lleva a eso mantenido en el tiempo? Daño en los tejidos y enfermedad. Nos queda claro con el dibujito más o menos y seguimos todos en la misma línea. Conclusión. Ese desequilibrio entre la balanza, lo que hemos visto, es lo que provoca el envejecimiento celular. Y por eso se dice que el glutatión tiene funciones en el mantenimiento de la homeostasis celular, del equilibrio de nuestro cuerpo. Estrés, hablemos de estrés, que os he prometido que íbamos a hablar de estrés. El estrés tiene un significado muy diferente a nivel popular, a nivel médico y a nivel científico. Son tres conceptos que no tienen nada que ver uno con otro. El estrés, a nivel de la mayoría de la gente, se piensa pues, en el estrés como ansiedad, como un equitativo más o menos, ¿no? Agobio, ansiedad, estrés mental. Desde el punto de vista médico, estaríamos en la de la derecha. Cualquier amenaza para la salud o para el bienestar, para nosotros sería una situación de estrés. Pero desde el punto de vista científico es un paso más adelante. Se habla de estrés cuando lo que estamos es estresando a los órganos del estrés oxidativo que hablábamos y, por lo tanto, se necesita un manejo metabólico de ese estrés, ¿vale? Porque mirar que en el cuerpo estamos viendo que hay 6 órganos, tanto cerebro, corazón como estómago. O sea, el estrés mantenido es estrés oxidativo, el estrés físico, emocional, todo lo que genera que la lucha entre antioxidantes y la oxidación falla y va dejando que se produzca esa lesión en la célula que hemos visto en el dibujo, al final nos afecta a órganos, como ahora luego también veremos. Por lo tanto, ¿qué hacemos los médicos hoy en día? Tratemos de hacer un manejo
metabólico del estrés, ¿vale? Nosotros le llamamos manejo metabólico, o sea, lo que procuramos es bloquear, como pone ahí la mano, reducir ese impacto de los antioxidantes en los órganos. Eso es importante. Y eso se hace cuando haces prevención. Si no haces prevención, no estás arreglándolo, ¿vale? O sea, niveles bajos de glutatión, anemia, fatiga, debilidad muscular, es lo que podemos notar, porque dices, bueno, ¿y cómo noto yo que tengo los niveles bajos de glutatión? ¿Vale? Pues bueno, si no los tienes muy, muy bajos, posiblemente ni te enteres, ¿vale? Pero bueno, si ya notas esto, desde luego es alarmante, necesitas apoyo. Porque además hay situaciones también en que el nivel de glutatión nos va a acelerar problemas neurológicos. También se ha visto que en el Parkinson y en el Alzheimer hay niveles bajos de glutatión, ¿vale? Lo que no se ha estudiado aún suficiente en estudios de doble ciego es como para ver exactamente por qué es lo que está alterando. Pero bueno, pensando que el 20% de la energía que la gasta el cerebro, de nuestro cuerpo la gasta el cerebro, él solito, ¿vale? El doctor Rajagopal Sekar, profesor asociado de la medicina, es de medicina en la sección de endocrinología, diabetes y metabolismo de Baylor. Él ya nos decía que el aumento del estrés oxidativo, unido, claro, a niveles bajos de glutatión, nos podía producir toda esta serie de enfermedades. O sea, que no es una cosa tampoco de hoy, ya hay muchos médicos que sí que lo tienen. El problema es que como no nos lo dieron en la facultad, pues claro, todas estas cosas que se descubren después, o te pones tú al día o no te enteras. Es como el COVID, ¿no? Nadie nos habían hablado, era nuevo. Y van surgiendo las cosas que se van averiguando. Y a medida que la nutrición también va siendo cada vez más importante. De hecho, bueno, sabéis que recientemente se ha aprobado que hayan nutricionistas en los centros de salud. O sea que yo veo que cada vez va siendo mucho más importante. Antes de comentar esto, bueno, es igual, comento esto y luego os lo digo, que quería deciros una cosa. Este es el listado de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Es un listado que ya se publicó en Revista de Medicina Interna, fíjate, en el 2001, y que la actualizó en el 2019 la Universidad de Western State en USA, ¿vale? Pone todas las enfermedades que están relacionadas con niveles bajos de glutatión. Como es tan pequeñito, os voy a leer algunas que se ven conocidas. Artritis reumatoide, osteoartrosis, cataratas y glaucoma, aunque os sorprenda, pero hay mucho éxito con los niveles buenos de glutatión, sobre todo en glaucoma se ha visto muchísimo. Colon irritable, que también son enfermedades bastante conocidas, ¿vale? Bueno, ahí está el listado. Y luego glutatión y COVID. Antes de entrar en el glutatión y COVID, me gustaría deciros también una cosa sobre el estrés oxidativo. Os había dicho que os comentaría que hay una medicina que surge nueva a raíz de todo esto del antienvejecimiento, que es, vulgarmente se le llama medicina anti-aging. A mí no me acaba de gustar mucho, primero porque además es una palabreja mezclada de inglés y nuestro español es muy bueno como para utilizar. O sea, una medicina antienvejecimiento, prefiero decirle así. Nació hace ya décadas con la idea de prolongar la vida de pacientes, mejorar la calidad, retrasar y prevenir lo que son las facultades físicas y mentales. O sea, como veis, está muy basado en la prevención. Yo decía antes, realmente, para que se le dé importancia al glutatión hay que hacer medicina preventiva, ¿vale? Hay que tener muy inculcado que la prevención es importante. Es un nuevo modelo de ejercer la medicina. Es un concepto como lo que decíamos al principio, integral. ¿Os acordáis cuando decía la medicina integral es presente y futuro? Porque une la habilidad del médico con la tecnología y con lo que son la medicina complementaria. Pues es integral y holístico. Lo que trata es de predecir qué enfermedad va a tener una persona, predecirla y retrasar la enfermedad que se pueda producir, pero individualizado en cada individuo, porque no somos iguales, ¿no? Y entonces basa un estilo de vida en que une la nutrición, la suplementación, el ejercicio físico y otras herramientas complementarias que se aplican de una forma personalizada. Por lo tanto, lo que hace es mirar qué factores influyen en el envejecimiento para ralentizar esas enfermedades que pueden ir asociadas al envejecimiento y dar un conjunto de medidas preventivas para hacer un tratamiento adecuado. Eso es lo que hace este tipo de medicina. Sé mal,
se llama así por si lo queréis buscar en internet, es la Sociedad Española y Europea de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. O sea que ya hay una especialidad, como os decía, dedicada a esto exclusivamente. Esta sociedad aúna todos los conocimientos y los profesionales que se dedican a este tipo de medicina. Si lo quiero decir un poco así burdo, ¿vale?, podríamos decir que esa medicina antienvejecimiento tiene una parte interna y una externa. La externa la conocemos un poco más por la medicina estética, ¿vale?, aunque ya te digo que no se ocuparía solo de la piel ni de la dermis. En la medicina antienvejecimiento se ocupa de las patologías, ¿no?, de prevenir las enfermedades, que sería la externa, la que más podríamos conocer, que abarca la piel, el colágeno, por cierto, también el glutatión aumenta el colágeno y la elastina, y sobre todo algo más importante, que es que aumenta ese calcio que sujeta el colágeno y la elastina. Por eso se ha utilizado mucho en clínicas de estética y se utiliza para la firmeza de la piel, ¿vale? Bueno, pues lo vengo a decir porque ese tipo de enfermedad de especialidad médica, que sepáis que va a ser cada vez, la vais a ir oyendo más. Y cuando la oigáis os acordaréis de mí, aquella chica, bueno, no tan chica, que nos lo contó ya, de que esto era el futuro y que por aquí venían las cosas, ¿vale? Bueno, me voy al glutatión y al COVID. En cuanto al glutatión del COVID, decir, además yo soy de las personas que me quedé con una secuela en el COVID, yo estuve hospitalizada, para cachondeo un poco, porque como encima mi marido es neumólogo, estuve ingresada en su servicio, pero él estaba también malo, o sea que, bueno, un lío. El caso es que, lo vengo a decir porque una proporción significativa de pacientes que se recuperan de la actual pandemia de COVID tienen una serie de síntomas persistentes, que no solamente es la fatiga, sino la niebla mental, estoy como confuso, dificultad para respirar, me agoto, etcétera. Y eso nos recuerda muchísimo a una enfermedad que, por cierto, también se da el glutatión mucho, que es la enfermedad de fatiga crónica, ¿vale? La EFR se conoce, también se le conoce como la encefalopatitis miálgica, pero la gente en general lo conoce más como el síndrome de fatiga crónica, que suelen ser ese tipo de pacientes que van mucho de un médico a otro y como no acaben en alguien que acaban muchas veces en el psiquiatra, equivocadamente, ¿vale? Pero como les duele todo, pues ha sido durante muchos años un paciente que ha dado muchas vueltas, hasta que salieron estudios en que se demostraron que efectivamente existe ese síndrome de fatiga crónica. Bueno, lo vengo a decir porque, claro, con millones de infecciones en todo el mundo, con el COVID, pues a lo mejor igual tenemos un aumento de síndrome de fatiga crónica dentro de unos años, o igual, pues bueno, la incógnita va a ser cuántos pacientes van a estar afectados con esa enfermedad persistente, como vemos en este tipo de pacientes que ya venían, estos los tenemos estudiados ya, los síndromes de fatiga crónica, de una enfermedad posviral. Y entonces a lo que voy es a que puede ocurrir que en esta enfermedad posviral nos veamos con situaciones iguales en el futuro con este tipo de pacientes. Bueno, de todo lo que a nivel de COVID se ha visto, porque se ha estudiado mucho en estos 2 años, y al final hay un vínculo, efectivamente, un vínculo que además, ¿os acordáis de que hablábamos qué pasaba cuando la mitocondria no funciona bien y no tiene bastante glutatión? Vale, pues todo esto se ha visto que tiene que ver con una disfunción mitocondrial, tiene mucho que ver, por eso se está utilizando en el COVID ojo, esto no son tratamientos, el glutatión son complementos, son productos nutricionales, no equivoquemos, el tratamiento médico hay que llevarlo, ¿vale? No es un sustituto, ni mucho menos, sino que lo que tendríamos es la panacea, ¿vale? Pero sí que se ha visto lo importante que es en las revisiones que se han hecho, porque hay una disfunción de esas mitocondrias en el COVID, concretamente de la parte bioenergética de la con el estrés oxidativo. Y los efectos positivos que tiene terapéuticos el dar antioxidantes. Y por eso vemos que ahora, en los casos tanto persistentes como en la gente que se contagia ahora de COVID, sí que se unen los antioxidantes, ¿vale? Yo he puesto aquí, porque creo que se lo merece, porque Alexei Polonikov, que hizo un estudio en el 2020,
fue quien descubrió la deficiencia del glutatión en este tipo de pacientes y vio que era la causa más probable, lo que nosotros llamamos enfermedad grave, que en realidad es un proceso de COVID, que es un proceso grave inflamatorio. Es decir, si vamos todo el rato nombrando lo mismo, inflamación, inmunidad, si os dais cuenta, por eso prefería hacerlo poquito a poquito, porque si no os lío, parece toda una maraña ahí, ¿no? Pero yo creo que estamos todos entendiendo, y si no me levantáis luego la mano o me preguntáis si arma un lío. Bueno, al final, el por qué este hombre es el que descubrió que había esa deficiencia de glutatión en este tipo de pacientes, y el por qué funciona tan bien, entre otras cosas, es porque bloquea, son unos componentes inflamatorios que se llaman citoquinas, ¿vale? Es en donde está el estudio. Bueno, hasta aquí hemos visto, pues, dentro de la salud, donde nos puede servir, y hemos aprendido qué es el glutatión. Yo creo que ahora ya tenemos claro lo que es un antioxidante, qué significa esto de que ahora tenemos procesos inflamatorios crónicos, qué significa el que nos acelere el envejecimiento, lo hemos estado viendo, ¿vale? Pero bien, pues oye, pues como yo quiero mantenerme bien, quiero aumentar los niveles de glutatión, ¿y cómo lo hago? ¿Vale? Ahora viene la pregunta, ¿cómo lo hago? Vale. Bueno, pues lo primero que te voy a decir es que resulta que oral es muy difícil que el glutatión como tal te llegue a la célula. Antes mi compañera también ha hecho referencia a este tema. Tenemos un estómago ácido. Tenemos, además, ahora veremos en la siguiente diapositiva, ¿os acordáis la GGT, aquella que en el hígado, el enemigo del glutatión que lo destruye? Bueno, también tenemos muy alta. Entonces, es muy difícil. ¿Te llega? Sí, te llega, pero te llegará un 5%, que lo sepas. ¿Vale? Que lo sepas, que de lo que te tomes te va a llegar como mucho el 5%. Lo que hay que administrar son precursores. O sea, para que la célula, que es la que desde que naciste la sabe fabricar, la fabrique. ¿Vale? Por esta razón, o sea, el glutatión oral se vio que efectivamente en todos los estudios que se hacen en animales funciona. Y lo curioso era por qué funciona tanto en animales y luego, sin embargo, en el ser humano nos llega tan poco. Nos llega, pero poco. ¿Por qué? Y la causa es esta, ¿vale? Ahora que aquí, que sabemos todos mucho, ¿os acordáis que esa GGT del hígado, que estaba ahí en el hígado, nos producía el hígado graso, es la enemiga principal del glutatión? Pues como es una enzima que destruye el glutatión, y tenemos los seres humanos muchísima GGT comparado con los animales, por eso lo que sirve en los animales, cuando lo trasladas a humanos, se te queda en muy poco, ¿vale? Bueno, pues me acabas de... ¿Ahora qué? ¿Y qué hago? Pues me lo como. Me tomo los precursores. Pues mira, tampoco va a ser tan fácil, porque resulta que cuando te tomas los precursores, la glicina y el glutámico, que habían 3, ¿no? Glicina, glutámico, ya ha dicho mi compañera que se podían tomar muy bien de la dieta. Pero el problema que tenemos, como no te tomes sacos de cisteína, de pipas. Las pipas son las que tienen más cisteína de todo lo que hay. Yo cuando veo ahora, desde que lo supe, a comer a alguien pipas, me han fastidiado porque digo, se está inflando a cisteína. O sea que... Pero, es más, ahora me compro algunas veces pipas cuando antes no me las compraba. Pero bueno, pero la cisteína resulta que también es termolábil, también nos disminuye con la edad. Pues qué complicado, ¿no? Se destruye cuando la cocinas. Vamos a lo mismo. Tenemos que ir a lo que nos comentaba la novedad que hay del nutricionista y la inmunóloga celular, lo que descubrieron. Hay que tomarlo en forma bioactiva, que se llama, como lo tenéis ahí, cistina. Se le llama, en vez de cisteína, se llama cistina porque son dos cisteínas unidas por un puente sulfuro, que es lo que las hace que no se destruyan. Es como que se forma ahí una pelota, ¿no? Y esa es igual que la de cuando nacemos, la misma, la cisteína bioactiva. Además, solo hay una en el mercado, ¿eh? O sea que... Bueno, entonces, ¿dónde lo utilizamos? ¿Dónde normalmente nosotros vemos, así de entrada, un amigo que te venga a casa, por ejemplo, para no ponerme en la consulta, ¿no? No vamos a ponernos ahí, de normal, sin patologías? Pues bueno, te viene una persona con un índice de masa corporal alto, ya lo hemos dicho, que casi seguro que pueda tener
sobre todo si tiene barriga, es muy posible. Yo no digo que lo tenga, digo que, porque esto hay que cogerlo con pinzas, habría que ver si lo tiene, pero digo que es muy probable que tenga un hígado graso. Para desintoxicar el paciente. Cuando tienes malos resultados en tratamientos estéticos, o quieres evitarlos, mejor dicho, o como son en las inflamaciones crónicas, que lo hemos hablado, pacientes que vayan a someterse a cirugía. De hecho, se ha visto, hay sitios ya que lo hacen 4 semanas antes. Les dan el glutatión antes de una cirugía, porque los resultados son muy diferentes. ¿Os acordáis que fue el inicio de estudiar esta molécula? Que el nutricionista lo que veía era los diferentes resultados en la cirugía. Ese fue el inicio. Y por eso ya hay cirujanos que lo dan como prevención, sobre todo si hay personas que tienen una tendencia a cicatrices queloides. Es fundamental, porque el resultado, claro, la diferencia es más abismal. Como antioxidante, que los compramos todas las mujeres, o si quieres una piel más firme, por lo que hemos dicho antes. Esto es a título un poco de que veáis cuántas patologías de piel hay que tienen una función anormal de GSH, de glutatión. Eso no quiere decir que esté demostrado en todas ellas que si tú das glutatión te vas a curar. No, esto hay que dar el tratamiento de la curación, ¿vale? Pero todas estas cursan con déficit de glutatión. Hay algunas que están aún ahora en estudios. ¿Por dónde está? No la veo por aquí. Sí, hasta aquí, la psoriasis. ¿Vale? Está ahora en estudios en humanos para ver. Por eso digo que todas cursan con el déficit de glutatión, y luego lo que hay que tener son los estudios que te demuestren que dándolo efectivamente funciona. ¿Vale? Ahora veremos también estudios. No en la piel, pero sí que veremos. Aunque, por ejemplo, donde va muy bien es en la caída de pelo, pero es normal, alarga la fase anágena en la caída de pelo, con lo cual, claro, si te la alarga, caen menos pelos. ¿Vale? Glutatión en la enfermedad. Bueno, vamos a ver el cáncer. Estas son las 3 situaciones en que se está utilizando en el glutatión. Se utiliza para la prevención como complemento a la terapia, recordemos que no es un fármaco, coadyuvante en el tratamiento, y en la quimio y radioterapia. En la primera situación se utiliza por la respuesta inmune, ahora que todos sabemos mucho, ya podía hasta preguntar, ¿quién se atreve a contestarme? Como posibilidad terapéutica, como nutrición. El cáncer cursa con caquexia, o sea, no es delgado, se quedan flacos. Y la quimio y radioterapia para evitar los efectos secundarios. Sería un poco, aquí tenéis el esquema. Ahora explicaré por qué pone en prevención de cáncer desintoxicación de carcinógenos. Os lo digo ya. Se consideran normalmente los radicales libres como carcinógenos. Ahora lo veremos. ¿Vale? ¿Qué dice la literatura? Pues hay mucho escrito sobre glutatión y cáncer. El PubMed, que está aquí abajo, esto que veis, es la librería nacional que utilizamos los médicos. Es más, es libre, podéis entrar, así como hay revistas médicas que requieren una suscripción y normalmente son carísimas, esta es libre. O sea, tú quieres buscar algo en PubMed, os podéis meter, os animo a que veáis si queréis estudios de glutatión y no sé qué, ¿vale? Y te metes en PubMed.hub y puedes buscar estudios de lo que quieras. Bueno, pues tiene casi 30.000 referencias. Claro, es el área más controvertida, pero a lo que sí que desde luego se ha llegado a la conclusión es que si tienes una baja tasa de glutatión vas a incrementar el riesgo de desarrollar cáncer si tienes factores predisponentes para el cáncer, claro, también, entre otras cosas. ¿Pero por qué? Por lo que os he adelantado antes. Se considera que los radicales libres son carcinógenos. Vamos a ver, por ejemplo, en la prevención, que nos lo diga, que no os lo diga yo, que os lo diga entidades de reconocido prestigio. Por ejemplo, la European Journal of Cancer, que es una revista en 1996, es una revista médica dedicada, que se dedica a la investigación del cáncer, o sea, en la oncología tanto experimental como en la clínica, como en la que estudia la epidemiología del cáncer o como en la prevención del cáncer. Esta revista se dedica exclusivamente a eso, una revista europea. Ella es la primera que nos dice lo que os comentaba. Los radicales libres figuran como una clase importante de carcinógenos. Luego, es importante.
Y dice que el glutatión, debido a la gran capacidad que tiene como principal antioxidante, hemos dicho que era el antioxidante maestro, pues puede absorber esos óxidos radicales a medida que se formen las células. Así evitaremos el daño principal en el cáncer que queremos evitar, sobre todo es el del ADN. ¿Os acordáis que entraba por la célula, pero podía dañar la batería y luego el núcleo? Vamos a ver otra. La revista del Instituto Nacional del Cáncer. Esta nos dice que si el sistema de enzimas que tiene el glutatión, ¿vale? Reacciones químicas en las que se necesitan enzimas para que él se forme. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de una, la GGT? Aquí todos sabemos ya que la gamma-glutaminas-transferasa, la GGT, es el enemigo principal que destruye el glutatión. Vale, pues la revista esta del Instituto Nacional de Cáncer dice que si funciona bien el sistema de enzimas del glutatión puede prevenir el cáncer. Y ellos lo que han visto es que, por ejemplo, esta palabreja de GSTM1, que es uno de los enzimas, cuando la persona tiene déficit de ella, lo tiene alterado, se ve lo siguiente. Hay 1 de cada 2 personas normalmente hereda 2 copias defectuosas, ¿no?, de ese GSTM1. Y por lo tanto se altera la función. Eso lo trasladan ellos a los estudios que tienen en pacientes y se ha visto que el 25% de todos los cánceres de vejiga ocurren en personas que tienen carencia de esa enzima. Pero ahora lo trasladan a los fumadores. Los fumadores crónicos, bueno, son una chimenea de radicales libres, ¿vale? De hecho, la piel más envejecida suele ser de la gente que fuma mucho, ¿vale? Bueno, pues en fumadores crónicos, a los que les falta este enzima del glutatión, se ha visto que tienen 6 veces más la posibilidad de desarrollar el cáncer. Cambia mucho, ¿no? Estoy por irme corriendo a comprarme unos antioxidantes. Bueno, esto lo dice el estudio que tenemos aquí abajo, es el estudio de Butakova. Si hay algún médico en la sala o alguien que quiera que les mande los estudios, me lo decís como pondremos al final nuestro email, nos lo pedís y os los mandamos, ¿vale? O no médico, ¿vale? No necesariamente tiene que ser médico. Delegación de Quimioprevención del Instituto Nacional de Cáncer, ¿vale? Este lo que hace es que desarrolla medicamentos para disminuir la incidencia de cáncer. Y él nos dice que tiene un estudio, tiene muchas más cosas, pero bueno, para la charla de hoy os he sacado un ensayo de quimioprevención que fue patrocinado por el proyecto Euroscan y que habla de que el NAC y el glutatión, el NAC es la N-acetilcisteína, la conocéis todos, el NAC es el fluimucil, el que te rompe el moco cuando estás constipado, el que te da el médico, enseguida te suelta un fluimucil, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, ¿vale? Entonces, el NAC lo que pasa es que se ha visto, aunque sea un medicamento, se ha visto que es precursor del glutatión. No se utiliza, bueno, hay deportistas que lo utilizan, pero tiene que ser utilizado muy puntualmente porque tiene efectos secundarios. No se puede utilizar a largo plazo, y por ejemplo, en niños no se puede dar tampoco, ¿vale? Que el glutatión sí. Pero bueno, vieron que sustancias que son precursoras del glutatión, o el mismo glutatión, ejercen efectos protectores en la prevención del cáncer. Y eso ha llevado a que se esté utilizando como coadyuvante siempre, hablamos, en cánceres de pulmón, en cáncer de mama, en cáncer de intestino y en el de piel. Por otro lado, fuera de lo que es la prevención, se utiliza mucho la inmunoterapia hoy en día en cáncer. Y de hecho, como el glutatión tiene el efecto en el sistema inmunitario, ¿os acordáis que tenía efecto en el sistema inmunitario? ¿Por qué? ¿Se acordáis lo de las células linfocitos T, los guerreros aquellos de primera línea? Bueno, pues entonces los oncólogos hace tiempo ya que han desarrollado lo que se llama la estrategia de inmunoterapia. Es decir, no solamente voy a buscar aquellos recursos que los hay, porque hay otros recursos también en medicina para aumentar la inmunoterapia de una persona con cáncer, pero todo aquello que pueda ser de forma natural, ten en cuenta que estamos hablando de una persona muy debilitada, con una inmunidad muy baja. Y entonces, todo lo que sea optimizar defensas naturales es muy importante en los casos de cáncer, ¿vale? Bueno, y luego en cuanto a la prevención y tratamiento de efectos secundarios, sabéis que hay quemaduras, que hay depresión, vómitos, bueno, el dibujo os lo dice, pérdida de pelo, se pierde muchísimo el pelo en el cáncer, en fin, toda esta dificultad para respirar, neurotoxicidad, todo esto, vemos como radioterapias, por ejemplo, los radioterapeutas
correlacionan el nivel alto de glutatión con que las quemaduras que se producen en la radiación van a ser menores, ¿vale? Hay una protección o se puede dar incluso más dosis. Lo mismo pasa o apoya la Universidad de California de San Diego, que trataron a mujeres con cáncer y con glutatión intravenoso, que es una forma que hay en hospitales, y vieron que se permitía el poder aumentar las dosis de quimio en esa persona, que de no haber sido así, no le hubieran podido dar esas dosis más altas que necesitaba. Y lo mismo el Hospital General de Edimburgo en Escocia, que vio con más de 150 pacientes de cáncer de ovario, que en el que se le daba cisplatino, que es un tratamiento que se da en el cáncer, con glutatión, y otro grupo, es lo que nosotros llamamos estudio a doble ciego, que son siempre los más relevantes, en el que se dio lo mismo pero sin el glutatión. Y vieron que el grupo que tenía el glutatión mostraba muchos menos síntomas, o sea, llevaba mucho mejor, había una disminución de esos síntomas de depresión, de vómitos, mientras que los otros estaban mucho más fastidiados. Y luego, por desnutrición y en la recuperación del tratamiento, como hemos dicho, los pacientes con cáncer han perdido peso, apetito, energía, fuerza. Ese tipo de paciente de la nutrición es fundamental. La nutrición es muy importante en este tipo de pacientes. Y entonces, bueno, pues como se ven comprometidos además los niveles intracelulares de glutatión en los pacientes tan debilitados, pues lo que se hace es lo que vemos aquí. Hay un estudio que es el del Support Care Cancer, en que se hace ya como estrategia una pre-rehabilitación. Igual que comentábamos que en cirugía ya hay quien lo utiliza 4 semanas antes, pues vemos aquí que en el caso del cáncer lo que hacen es 4 semanas antes, ya no en una cirugía normal, sino en las de cánceres, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el estudio era en un cáncer colorectal. Se mejoraba el rendimiento físico y el nivel de actividad posterior, que son indicadores normalmente de recuperación. ¿Sí? Y lo mismo, utilizan siempre fuentes nutricionales bioactivas. Y bueno, vamos con el deporte, ¿vale? Ahora, como está tan de moda el deporte, pues todos sabemos mucho de deporte, pero seguro que hay cosas que no sabías de la actividad física. Bueno, beneficios. Ahora que nos lo sabemos, inmunidad aumentada. Es muy importante en los deportistas. Ahora veremos por qué, aunque el propio deporte te aumenta la inmunidad, ¿eh? De hecho, hay menos tendencia normalmente a constiparse, etcétera. La fuerza muscular y la energía. ¿Por qué? Por las pilitas, nuestra amiga mitocondria. Las voy a pasar más rápido porque yo creo que como a este punto ya hemos aprendido mucho, ya sabemos un montón, pues nos las sabemos. Sistema inmune. Pues claro, si el ejercicio normalmente fortalece el sistema inmune, pero es verdad que cuando se hace un ejercicio mucho más fuerte, lo que se sufre es un desgaste de la inmunidad. Y eso le ocurre mucho a los deportistas de élite, por eso veis que toman tantos antioxidantes, porque se produce el efecto contrario. Al final, cuando tú lo machacas, pues la inmunidad tiene su punto también. Entonces se evita equilibrando. Por eso el investigador japonés Kawada y su equipo demostraron que las células del sistema inmunológico se mantenían mejor en los atletas que toman suplementos de glutatión. Relacionado también con lo mismo que decíamos, cuando te pasas, sucede el síndrome de sobreentrenamiento, típico también en los muy deportistas, que da los efectos catabólicos, que al final, pues bueno, ahí hay una destrucción de proteínas, y el famoso que todos oímos hablar del ácido láctico, agujetas en términos vulgares. ¿Vale? Estrés oxidativo. Bueno, esta me la sé. Si resulta que yo me oxido, pues imagínate lo que se oxida uno que está corriendo, porque respira de 10 a 15 veces más oxígeno que yo, estando quieta. Con lo cual, los radicales ahí desempeñan un papel muy importante, los radicales libres, en la inflamación, que ya sabemos por qué viene, ya sabemos todos lo que es el estrés oxidativo y que lleva a una inflamación, y el daño muscular. ¿Vale? Y es verdad que a un cuerpo entrenado en deporte, normalmente todo esto no le sucede, porque los que son muy deportistas hacen como una adaptación a ese estrés oxidativo y los ves que lo llevan mejor que los que no hacen tanto deporte. Lo que pasa es que superar esas adaptaciones lo que lleva al final es a que tienen fatiga muscular, se lesionan más fácilmente y muchas veces el tiempo de recuperación de ese deportista
que hace tanto deporte no tiene nada que ver con el tiempo de recuperación que tendría que tener, ¿no? Y por eso, repito, volvéis a ver que hay muchos deportistas que toman antioxidantes, pero lo tienen puesto en su pauta nutricional diaria. Un apoyo del equipo mixto del Reino Unido y Estados Unidos por Lewis es una de las personas muy importantes en el tema de estudios de deporte. Tiene muchísimos en entidades de reconocido prestigio. Y hizo un estudio en el que vio y se relacionó cantidad de radicales libres. Cuanto más alto lo tienes, menos rendimiento físico tienes. Y lo mismo hizo también un estudio semejante a la International University of Sport de Medicina. Lo mismo con el rendimiento atlético. En las conclusiones sería, vamos a ver, mejor defensa inmunitaria, menor susceptibilidad a enfermedades, acortamos el tiempo de recuperarte en un entrenamiento, reducimos la fatiga muscular, el dolor, al final mejoras el rendimiento. Se hicieron pruebas, ya no vamos a ver la imagen que tenemos del deportista, que en general suele ser una persona joven como nos la imaginamos, ¿vale? Pero se hizo también porque los mayores también hacemos deporte, a nuestra manera, pero también lo hacemos, ¿vale? Y entonces se vio en pacientes geriátricos. Y se hizo con un grupo placebo, o sea, a uno no se le dio el glutatión y al otro grupo se le dio, ¿vale? Que es lo que llamamos doble ciego. Y se vio que hay un incremento de fuerza muscular de un 10% en las personas que tomaban el glutatión. Eso es importante. ¿Sabéis lo que significa eso en calidad de vida para una persona que tiene movilidad reducida? Significa mucho, ¿vale? Y también hay otro estudio igual parecido en Connecticut, ¿vale? Pero un poco lo que vieron era con el tema de inmunidad. Y en la desintoxicación. Dice, ¿cómo desintoxicación en el deportista? Pues sí, lo hay. Mira, hay, por ejemplo, el más simple, ese atleta que corre por la carretera, porque el que corre por el monte es un lujazo, va respirando el oxígeno más puro, pero el que corre por la carretera se lleva todos los elementos que le van a producir más radicales libres, ¿vale? Es importante, si tiene glutatión, desintoxica. Y un ejemplo real, además, que es en jugadores de hockey. Se recibían personas con asma, muchos jugadores del hockey con asma, y no se daba con qué es lo que pasaba, hasta que un equipo, el equipo de investigación de rendimiento humano de la Universidad de Maribor, es el que sospechó que podría estar relacionado con el propano que tiene, para mantenerse el hielo en las pistas de hockey se utilizan unas máquinas con propano, ¿vale? Esto era lo que estaba produciendo el asma en los jugadores, ¿vale? Pues todo esto se solventó con glutatión, ¿vale? Porque es un desintoxicante, ¿vale? Bueno, al final, para concluir, la ciencia de la filosofía del ejercicio, como pongo aquí, vincula los niveles elevados de glutatión con aumento de la función inmunológica. Ayuda al cuerpo, pues, a reducir el tiempo de recuperación, aumentamos la fuerza y maximizamos resistencia. Aunque para mí hay una parte también muy importante, que no se suele hablar mucho, pero la hay, que es el que cambia el metabolismo de la producción de la grasa, desarrollo muscular. Es importante, cuanto menos grasa tengamos y la convirtamos en músculo, siempre mejor la cantidad de músculo que tengamos en vez de grasa. Luego, cuando envejecemos, es importante que tengamos en cuenta nuestro glutatión. Y yo os animo a tomar ventaja a la biotecnología. Hemos dicho antes, biotecnología, que las habilidades del médico están muy bien, pero hay que buscar esa ventaja que tenemos en la biotecnología y en la nutrición complementaria. Si buscamos tener esa cisteína bioactiva, hay una, me voy a atrever a deciros, que se llama Inmunocal, pero reduciréis la inflamación, el estrés oxidativo y el efecto de los radicales libres, ¿vale? Te va a dar lo que nosotros llamamos una estabilidad celular, que es pues una célula tranquila, que cumple su función, que no va estresada, que lo que va a hacer es hacer su deber que tiene, tanto metabólico como químico, que es la función que tiene en tu organismo, lo que tiene que hacer. Apostemos, pues, por la salud y un envejecimiento saludable. Gracias.